Hola, ¿cómo están todos? Qué gusto verlos otra vez a todos por acá, don Luigi, a todos. Bueno, pues, Yo traigo, antes de empezar, un versículo. ¿Sí? ok, esta es la tuya. ¿Dónde está? Pues bueno, no, sí. Viene en Lucas 14. Y dice así: Más bien ocupen el lugar más humilde, al final de la mesa. Entonces, cuando el anfitrión te vea, vendrá y te dirá: Amigo, tenemos un lugar mejor para ti. Entonces serás honrado delante de todos los demás invitados. Pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Entonces, yo invito a los que están al final de la fila a que vengan en este momento a sentarse al frente. Nos puedan acompañar, por favor. Adelante. Muy bien, Bien. perfecto. El discurso de la montaña. Vamos a continuar con este tema conocido también como el Sermón del Monte, ¿no? Entonces, recordar un poco de antecedentes y algo como dato importante. Cuando Dios viene, cuando Dios hace al ser humano, el ser humano decide ignorar a Dios. ¿Recuerdan? Están en el Edén y decide el hombre y el ser humano, el hombre y la mujer deciden no hacerle caso a Dios por influencia y pensamientos que la serpiente antigua o Satanás les metió. Con que te han dicho, ¿no? Dios te ha dicho esto, no te va a pasar. Dice que no comas de esto. Y le empieza a meter temas haciéndoles creer que lo que decía Dios no era correcto. El hombre decide alejarse y Dios intenta todo el tiempo que vemos y leemos la Biblia en el Antiguo Testamento, Dios está tratando de volver a tener una relación personal con el hombre, con el ser humano. Todo el tiempo, con una familia. Este es el de las pantallas. A ver. Sí, este es el de las pantallas. Y aquel por allá no jala el del monitor. Entonces, ahí está. Entonces sucede eso. De ahí dice Dios, bueno, como todos los seres humanos no se ponen de acuerdo, voy a hablar con una familia. Y de la descendencia de esa familia, que es la de Abraham, dice, me voy a llevar con ellos. Y empieza a platicar con Abraham y le hace promesas. De hecho, una de las promesas es esa de allá. Dice allá atrás, dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Es nuestro versículo de estudio, ¿no? Entonces, y es lo que Dios quiere. ¿Qué sucede? Que empieza todo bien, pero llegan los hijos de Abraham, los nietos de Abraham, ¿no? Y los bisnietos, caos, ¿no? O sea, se alejan y terminan en Egipto en esclavitud. Y después Dios decide a través de todo ese pueblo, esa nación que había nacido de Abraham, darles, bueno, se las voy a dejar por escrito, ya que los papás no pudieron explicarle a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a los nietos y etcétera, se las voy a dejar por escrito. Y le da los 10 mandamientos, que realmente son 613 mandamientos, pero se los deja por escrito, en lo que conocemos como la ley, era lo que decían los judíos, la ley. Y entonces les dice, a ver, para que ya no se equivoquen, les dejo por escrito. Entonces Dios desciende en un monte y ahí es donde les entrega las tablas de la ley. ¿Y qué creen? Después distorsionan
todos esos mandamientos y unos tratan de decir lo que es correcto, lo que es incorrecto, y a unos los acusan de que no hacían las cosas bien, y así se hizo todo un menjurje, y así es de lo que habla todo lo que es el Antiguo Testamento o las Escrituras. Pero ¿qué tiene en común esta parte con el Sermón del Monte? Sí, Sí. sí, ahí está. El Sermón del Monte viene a completar lo que Dios quiso empezar en aquellas épocas, con aquella familia, con aquel pueblo. Y ese pueblo ahora somos nosotros, en donde Dios viene, Jesús, siendo hombre, a explicar y a completar lo que hemos venido hablando, desarrollando, meditando las últimas semanas. Y eso es, Desde cómo relacionarnos. sí. Pero aquí lo sorprendente es que cómo se puso de acuerdo, o sea, no, nadie se pudo poner de acuerdo, o sea, 1800 años antes de Cristo, cuando empieza a escribirse la ley. Entonces, y después, ¿qué creen? Así como bajó Jesús, bajó Dios a darle la ley, a darle las escrituras, cómo debía de comportarse el pueblo, en un monte, así ahora Jesús, en un monte, les viene a decir cómo nos debíamos de llevar los unos con los otros. Baja y Dios mismo baja a la montaña y a los que querían seguirlos les dicen, llévense así. Han oído que les decía, no matarás, has oído esto de la ley. Bueno, yo te digo que se lleven bien, ¿no? Pero la semana anterior vimos un tema porque así como Dios venía hablando de cómo relacionarnos, es lo que hemos visto a lo largo de las semanas, ¿no? Cómo nos vamos a relacionar los unos con los otros. Y primero dice, ¿cómo te relacionas? Bueno, ¿qué vimos primero? ¿A quiénes llama al reino? ¿Recuerdan? Las bienaventuranzas. O sea, los que llama les promete una buena vida. Y les promete una buena vida a los pobres, a los Desechados, desechados, ¿no? a los tristes, a los que se sienten deprimidos. A los que con calumnias los maltratan, a los que les hacen bullying, a todos esos los llama. Dice, vengan y síganme porque yo tengo una buena vida para ustedes, ¿no? Esos son los llamados, dice, porque ustedes van a ser luz y sal. Es lo que les dice el Señor. Ustedes pueden ser luz y sal en medio de la sociedad. Y es a los que llama. Y después les empieza a explicar con quiénes se relacionan. Veamos primero, entre nosotros, pues cómo nos llevamos. Si hay una comunión entre nosotros, pues siempre tratarnos con amor, con respeto, siempre cumplir lo que pues nos pactamos, ¿no? Tanto en hombres, hombres, mujeres, mujeres, entre mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, o sea, con el sexo opuesto. O sea, siempre hay una manera en la que Dios nos guía, nos da un norte de cómo tratarnos los unos con los otros. Con los que nos llevamos. Con los llevamos. Y lo interesante venía a ser con aquellos con los que no, con aquellos con los que tenemos un compañerismo, alguna rutina diaria de ir a la escuela, a la universidad, en el trabajo, en donde realmente no es que compartamos algo más íntimo, como lo es aquí, pero donde puede haber un poquito más de fricción. Hasta con tus enemigos. Dios es un Dios que es ilógico para esta sociedad y nos decía, ama a tus enemigos, ¿no? O sea, porque aún los pecadores aman a quienes los aman. Entonces, la diferencia está ahí, en entregarnos y en detectar eso importante. Entonces vimos una parte donde decía, ¿cómo te llevas con los que te llevas? Y nos lo explica el discurso de la montaña, el sermón del monte, y después te dice cómo te debes de llevar con los que no te llevas.
con los que te agreden, con los que dijéramos son tus enemigos, con el chavo buleador, ¿no? ¿Qué óvole? ¿No? Con la chava, ahora sí, que murmura, que te trata de destruir, ¿no? La marranavajas, ¿no? Expresión de Durango. Sí, amarrar navajas. Es una novela de Anota. Televisa, La Amarranavajas, ¿no? Entonces, viene esta parte importante, pero la semana anterior también hablábamos de cómo te debes de relacionar hace 2 semanas veíamos con Dios y cuando haces sacrificios, ¿no? Cuando quieres comportarte en un aspecto religioso, porque ahí sí les dan la torre el Señor, dice, no hagan como los religiosos, ¿no? No hagan como los hipócritas, ¿no? Entonces, les pido el otro micrófono, por favor. Sí. Y aquí está. Cambiamos. Gracias. No tiene pila. Buenísimo, ya. Ahora sí. Entonces, veíamos de que no andes orando en las plazas, en público, y que te digan, ay, qué bien. Y cuando ayudes a alguien o le des dinero, ¿no? Pues no lo andes, ay, es que yo ayudé a fulanito, yo le ayudé a pagar su escuela, no podía pagar una materia, o sea, y empieza a explicar esa parte, ¿no? Algo que me encanta y si recordamos es que dentro de esa, pues sí, cómo Dios nos va guiando. Muchas veces pensamos que aquella persona que demuestra o aparenta ser con acciones, con oraciones que no tienen fin y todo este tema, es como que wow, su relación con Dios. 2 puntos importantes que tocamos para mí, que es vital recordarlos día con día, es que Jesús nos decía, no sean como los hipócritas, que dan con generosidad y quieren que justo todos vean, ¿no? Y es evidente que yo soy generoso. Decía, más bien que tu mano derecha no sepa qué hace tu izquierda, o sea, ese nivel. En el segundo veíamos justo, es aquel que ora en público donde pasa mucha gente y para que lo observe. Y el último era acerca de los sacrificios. Cuando ayunaban era un tema de que se vestían, Que se les notara. que se les notaban que estaban ayunando y era, pues bueno, o sea, sacrificio. Es correcto. Y el segundo punto es que lo que marca Jesús es que no es que esté mal hacer eso. Él dice, háganlo en secreto, porque su Dios, o sea, Dios Padre es quien ve todo eso en lo secreto y los recompensará en público. Porque si ustedes o nosotros hacemos estas acciones por recibir el aplauso, Jesús nos dice, es todo lo que vamos a recibir. Entonces, hagámoslo en lo oculto, hagámoslo con un corazón recto y no siendo hipócritas, porque a quien dañamos esa es la imagen, pues, de Dios, al final de cuentas. Y hay una parte que también dice, cuando ores, hazlo en lo secreto. Ora en lo secreto. Y ahí está, en el mero centro del sermón de la montaña, del discurso de la montaña, la oración de oraciones que vimos la semana pasada, que compartió Dani, que era el Padre Nuestro. Lo que conocemos como el Padre Nuestro, que Angie y yo no lo sabemos muy bien, porque nos lo enseñaron así de corridito. El punto es que está hablando cómo tenemos que orar. Cómo tenemos que orar. Y ¿qué vamos a hacer ahorita? Bueno, para empezar, ese fue el resumen. Queremos iniciar como terminamos nuestra reunión pasada. ¿Alguien recuerda cómo terminamos nuestra reunión pasada? Orando. Y vamos a orar como Jesús lo hizo. Y deseo, anhelo, y sé que Dios también. Yo lo voy a decir primero para que ustedes, la forma en la que quieran hacerlo, meditado. Apaguen la luz, vamos a entrar
y vamos a orar como Dios nos enseñó a orar. Ahí cierren sus ojos y nos va a guiar con esta oración Jesús. Señor, pues te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de reunirnos. Gracias por darnos un lugar en este espacio, por darnos la oportunidad de escucharte. Y hoy, Padre, con un corazón transparente, con un corazón humillado, venimos cada uno de nosotros, Padre, para poder, Señor, ser guiados por tu Espíritu. Queremos apropiarnos de esta oración que Jesús hizo contigo, Él estando aquí en la tierra, que es el ejemplo perfecto, Señor, a lo que aspiramos todos los días, Padre. Queremos hoy apropiarnos de cada una de las siguientes palabras. Y hoy lo declaramos de esta manera. Nuestro Padre, que estás en los cielos, que tu nombre sea reconocido como santo, que tu reino venga, que tu voluntad sea hecha, como en el cielo, así también en la tierra. Nuestra provisión diaria de pan, dánosla hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos guíes hacia la prueba, mas líbranos del malvado. Hoy queremos declararlo, Señor, por segunda vez, creyéndolo de todo nuestro corazón. Nuestro Padre, que estás en el cielo, que tu nombre sea reconocido como santo, que tu reino venga, que tu voluntad sea hecha, como en el cielo, así también en la tierra. Nuestra provisión diaria de pan, dánosla hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos guíes hacia la prueba, mas líbranos del malvado. Padre, te lo pedimos, Señor, te lo agradecemos. Y hoy, Señor, lo decimos y lo declaramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues esto es lo que oramos. Nuestro Padre que estás en el cielo. Y era como él se refería, y tenemos que entender esa parte. A veces no entendemos la Trinidad, a veces no entendemos esta parte de que está Dios, ahorita Dios está en el cielo y Jesús está en el cielo. Jesús ascendió al cielo, está en un trono. Dice que incluso las naciones y todo están por estrado de sus pies. Pero hay un lugar que ahí está Dios, pero decidieron que estuviera presente el Espíritu de Dios hoy. Ahora, viendo todo este tema de las relaciones que Dios quiere, Jesús nos ponía el ejemplo de cómo se relacionaba con Dios. En esta oración vemos que, que reconoce a Dios. Si la pones, pero se movió. Se movió Jerry. Él dice, Señor, quiero que tu reino venga. Quiero que tu voluntad, o sea, ¿cuál crees que es la voluntad de Dios para tu vida? Dios, a ver, si te hizo mujer y al hombre hombre, y en el plan original de Dios estaba que se unieran, ¿tú crees que es la voluntad de Dios que el hombre y la mujer se casen? Claro que sí. Y a lo mejor ese anhelo lo tienes en tu corazón. Entonces, oye, anhelo casarme. Lo platicaba con un amigo ayer. Bien, está chido. Estás anhelando algo correcto, es la voluntad de Dios. Dios te quiere competente, te quiere preparado. Sí. Está padre. ¿Para qué? Porque Dios tiene planes de bendición. Dice, y haré de ti una nación grande. ¿Qué quiere decir? Allá estoy viendo el versículo de aquí. Dice, pues que vas a tener hijos. Dice, y te bendeciré. El plan de Dios es bendecirte. Y el plan de Dios es engrandecerte. Dice, y engrandeceré tu nombre. Y no es en Instagram, ni en TikTok, ni con followers. Realmente es que sea reconocido por la persona que Dios ya tiene planeada para que tú seas. Pero sobre todo dice, y serás de bendición.
Y Dios quiere que seas de bendición. Con tus hijos que quizás tengas, naturales, o con tus hijos que quizás no tengas naturales, porque no sabemos, a lo mejor quizás tú no vas a poder tener hijos, pero quizás vas a tener que tener ese rol de papá para un niño o una niña que no tuvo papá y mamá. ¿Saben qué? Todos nosotros somos adoptados. Porque Jesús nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y por Jesús, Dios nos adoptó como hijos. La otra vez escuchaba esa parte. Entonces, ese tema de relacionarnos los unos con los otros es porque Dios quiere que seamos de bendición. Ahora, le empieza a pedir también por la provisión diaria. Y también pide por nuestras relaciones, porque está diciendo que nosotros nos afectamos los unos a los otros. A veces con buena intención y a veces con mala intención. A veces con una buena intención tú puedes señalar algo, pero a veces es por orgullo, por vanidad, en donde tú pones el dedo y señalas lo que está bien o lo que está mal, es porque tú te sientes superior a los demás. A lo mejor no es porque quieres mejorar. El tema es que Dios conoce los corazones. Dios conoce las intenciones con las que los haces. El caso es de que estamos hablando de relaciones y hay un punto importante que ya vimos entre las relaciones de las personas, pero terminando esta oración de cómo nos relacionamos con Dios, hay una parte que dice, y líbranos del malvado. Y prácticamente ahí termina esa oración porque sabemos que estamos en medio del mal. ¿Qué creen que empieza después de esto el Señor a compartir? Acerca de cosas materiales, ¿no? Y ahí es donde entramos a este punto. ¿Qué valor le das al dinero y a tus pertenencias? Esa es la pregunta. Cuando escribíamos este mensaje a lo largo de la semana, que por ahí Dani nos ayudó, gracias hermano, como siempre, yo recuerdo pues el pasado, ¿no? Gracias a Dios, mis papás me dieron una educación allá en Durango y era en un ambiente particular, en donde amistades, uno se acostumbra a lo cotidiano, sea cual sea lo cotidiano, pues si es repetitivo, pues te acostumbras. Amistades en donde chofer siempre venía, en donde había aviones privados, en donde había viajes por semana y en donde todo era dinero, eso no es un problema. Y yo crecí así. Llegó un punto en donde eso yo lo veía común. Y cuando yo veía que no era común en otra parte era, ¿pero por qué? Y así, y así, y así. A lo que voy con este comentario es que cuando yo conocí a Dios, estando en ese círculo de amistades, de lo cotidiano, Dios me empezó a mostrar la condición y el corazón de las personas con las que yo convivía. Ya no era un tema de, ya quiero que sea el próximo mes porque sé que vamos a ir a viajar a este lado con este tal amigo y luego vamos a salir y pues traemos chofer, entonces esto y luego lo otro. Ya era un tema de Dios empieza a entrenar un ojo y un discernimiento en los corazones. Y este tema ya no era, yo trataba bien a mi amigo porque tenía dinero. Es que Dios trabajó en mi corazón, que ahora detecto una necesidad en ellos, que ya no depende de cuánto tengan, ni depende de en qué situación estén. Porque en ese momento, por el fútbol, y el fútbol no tiene discriminación en todos los estratos sociales, pues me tocaba convivir con gente que batallaba hasta para irse en camión.
Y Dios me mostraba igual, hay una necesidad, tanto el que tiene chofer y todo lo que tú quieras y escoltas, como el que no tiene para el camión, hay una necesidad de Dios en ellos. Entonces, ya no era tratarlos como que, el que no tiene, pues, sí, sharara, sharara, shará, y el que sí tiene, claro, sí, mejor amigo y que no sé qué. Pero no fue un tema de que, bueno, decido hacerlo, sino fue un tema de alinearme, de empezar a relacionarme más con Dios, a conocer cómo Dios ve a esas personas. Algo que yo le sigo pidiendo mucho a Dios es, primero, hazme ver, o sea, dame la capacidad de verme como tú me ves. Y enséñame a ver a las personas como tú las ves. Porque ahí empieza a cambiar todo. O sea, con uno. Y por ende, la siguiente slide dice esto. Jesús dice que la forma en la que tratamos el dinero, nuestro dinero y nuestras pertenencias, muestra también cómo nos relacionamos con Dios y con las demás personas. Jesús nos anima a no acumular riquezas aquí en la tierra, sino en el cielo. Hay una parte, y le regreso aquí, ¿qué valor le das al dinero y a las pertenencias? Y ese es un punto, porque hoy vamos a tocar, ahorita lo que vamos a leer es esa parte. ¿El dinero es malo? No. Lo vemos, no es malo el dinero. ¿Tener posesiones, pertenencias es malo? No. Bueno, esa es la perspectiva que tenemos, ¿no? Hoy vamos a descubrir algo importante, ¿no? Vamos a ir viendo qué es lo que quería enseñar Dios acerca de esto, Jesús acerca de estos temas. Y vamos a leer estos versículos. Mateo 6, 19 al 24. Dice así: no acumulen para ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para ustedes tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen y donde los ladrones no se meten ni roban. Porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. No acumulen, dice, ahí está, dice, la lámpara de, ahí está, dice, así que si tu ojo está sano, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, dice. Así que si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. De modo que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande es esa oscuridad? Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. O se dedicará a uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Entonces, todos estos versículos arrancan hablando con las riquezas y terminan hablando con las riquezas. Y es esa parte que hoy vamos a analizar. Vamos a analizar estos pasajes que vienen de ahora, cómo nos relacionamos con las posesiones materiales y cómo quiere Dios que nos relacionemos con ellas. Al día de hoy decimos que no es malo, al menos todo lo que dijimos, ¿no? Que tener posesiones materiales no es malo y que el dinero no es malo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Vamos a detallar estos versículos y arranca, como se dieron cuenta aquí, dice, no acumulen para ustedes tesoros en la tierra. Entonces, vamos a ver cómo que tesoros en la tierra y tesoros en el cielo. ¿Alguien alguna idea? ¿A qué le suena? Cuando Dios dice, acumula tesoros en el cielo y no en la tierra, ¿a qué le suena eso?
¿Sí? No, pues es que, o sea, se supone que en el cielo, pues, va a haber como que, o sea, caminos de oro y todo eso, y Dios como que nos va a dar premios, depende de lo que hagamos, así, pues, yo creo que a eso se refiere. Buen concepto. Lo que nos dice Pau es, en el cielo, ¿no? Si ahí hay calles de oro y todo, si leemos esa parte en Apocalipsis, al final de Apocalipsis, los últimos 2 capítulos, te dice que, vamos, las calles son de oro y de piedras preciosas, muros, etc. Y también nos dice que allá nos van a dar recompensas, ¿no? Entonces, ella es lo que ve, esa es la visión de tesoros en el cielo. Vamos a ver esta parte que dice así: no acumulen para ustedes tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido corrompen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para ustedes tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen y donde los ladrones no se meten ni roban. Porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Y están subrayados 3 puntos: tesoros en la tierra, tesoros en el cielo, y dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿En dónde está tu corazón? Decíamos, no es las posesiones materiales, las riquezas y las posesiones materiales no son malas, pero dice aquí, donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Y los tesoros es lo que es valioso, ¿no? A lo mejor tú cuando eras bebé te decían, mi tesoro, ¿no? Entonces, es esa parte, te decían, así te decían. No, la Tere tiene una foto que está vestida de un ángel y dice tesoro. Sí, Ok. proyéctala, Jerry, por favor. No es cierto, ¿no? Entonces, es esa parte que dices, wow, ¿qué están diciendo? Eres bien valiosa, eres bien valioso. A lo mejor tu esposo, tu novio el día de mañana, mi tesoro, mi gran tesoro, porque es algo valioso. Entonces, eso es lo valioso. Pero ¿qué dice acerca de la diferencia entre tesoros aquí en la tierra y tesoros en el cielo? Algo que justo cuando platicábamos en la semana que íbamos a comer, que fuimos a comer, Gil y yo, veíamos esto y yo como que, sigo sin entender, qué pena, ¿no? Como que, sí, claro, ¿no? Y algo que igual no sé si a alguien le vaya a servir, pero a mí me ayudó mucho en aterrizarlo, es que cuando Dios se refiere a estos tesoros, cielo y tierra, pero yo estoy en la tierra, entonces, o sea, los voy a recibir ya estando en el cielo, entonces, ¿qué onda aquí? O sea, en el inter. Algo que me ayudó a esclarecer más mi mente, salvo lo que me puede aquí ayudar, Gil, es que veíamos precisamente que Dios quiere establecer su reino aquí en la tierra. Y para ese reino, quienes son llamados, ya lo hemos visto, o sea, aquellos que se sienten un cero a la izquierda, que andamos con cargas, los pobres, o sea, en espíritu. Entonces, a ti te llama a ser parte de este reino. Entonces, tú ya eres parte del reino de los cielos, ¿sí? En una sociedad terrenal, ¿vale? Entonces, lo que consideras o consideramos valioso está en una dualidad día con día. ¿Por qué? Porque lo valioso lo vemos con lo que dice la sociedad y lo que dice Dios. Entonces, ¿con cuál nos vamos? Si eres ciudadano del cielo, pues tu forma de ver lo valioso debe ser conforme a lo que Dios dice, no conforme a lo que la sociedad te dice. Y es eso lo importante. Dice, cuando dejamos o cuando nos enfocamos en lo que es valioso para Dios, ¿sí? Que es los tesoros en el cielo, es cuando dejamos que nuestros gustos y nuestras seguridades temporales aquí en la tierra sean un segundo plano o ni siquiera sean una prioridad. Es decir, que priorizamos amar a Dios y a los demás, porque ahí es el verdadero valor que le encuentra Dios a nosotros como sus ciudadanos aquí en la tierra. No, aterrizándolo todavía más es, yo ya me decidí, yo quiero ser parte de este reino, muy padre, hay fiesta en el cielo, ¿sí?
Ok, pero entonces, ahora sí viene lo difícil, ¿no? Lo difícil no es llegar, es mantenerse, ¿no? Como dicen. Tu ojo tiene que estar clínicamente capacitado para discernir, y eso solamente es con la ayuda de Dios y del Espíritu, en donde lo valioso va a ser algo que va a brillar cuando para la sociedad es mugre, desecho, pérdida de tiempo. Cuando tú te enfocas en tu compañera, en tu compañero de la escuela, del trabajo, que, ay, sí, es que es bien raro, y es que tiene problemas, y es que la neta, pero Dios te da esa sabiduría para acercarte, para encontrar qué es valioso, y es un corazón como el que con alguna vez un amigo tuyo vino, lo detectó y ahora estás aquí. Por el que alguna vez alguien te platicó de Dios y ahora estás aquí. Eso es lo que Dios hace. Porque para encontrar tesoros, pues bueno, hay que tener una expertise, ¿no? Como los piratas que los mapas y leían y era algo muy intencional y una aventura. Pues así también es Dios con nosotros. Si lo invitamos todos los días y luego dicen, ay, es que wow, las diosidencias, ¿no? En donde de repente hay una persona y tú dices, wow, ¿por qué se abrió conmigo? No me le dije hola. Y ya es de que no, y es que no, y es que dices, wow, o sea, pero pasa. Porque así es Dios, o sea, así es Dios. En lo valioso es en las relaciones primeramente con Él y luego con las personas. Exacto. A lo mejor para ti valen las personas que tienen dinero. A lo mejor para ti valen las personas de acuerdo al tamaño, la colonia en la que viven y tienen más valor. A lo mejor tú estás persiguiendo ganar mucho dinero. A lo mejor tú estás estudiando porque quieres ganar dinero. Y es esa parte. O sea, dices, oye, pero entonces, ¿está mal estudiar? Depende de los motivos de tu corazón. Y ese es lo que tenemos que entender. Las riquezas. Dice, leamos esta parte de Jesús, dice que hay grandes diferencias entre lo que consideramos valioso aquí en la tierra y lo que Dios valora en el cielo. Cuando dejamos a un lado nuestros gustos y nuestra seguridad actual y temporal para amar a Dios y a los demás, estamos invirtiendo en un futuro maravilloso en la eternidad, donde tendremos todo lo que necesitamos. Pero para Jesús, invertir en las relaciones y en el amor a los demás es mucho más valioso que tengas dinero aquí. Y es mucho más valioso que tengas reconocimiento aquí. Y voy a poner el ejemplo de las razones de lo que vas a estudiar. Ahí voy a poner 2 estudiantes de medicina. Hay 2 estudiantes de medicina y hay uno de los estudiantes dice, yo quiero estudiar medicina. ¿Por qué? Porque hay mucha lana y yo conozco a un amigo que es cardiólogo, oftalmólogo, lo que sea, y ha hecho un montón de dinero, ¿no? Y entonces, y así mi primo y quien sea, y ha hecho mucha lana. Entonces yo voy a estudiar eso para hacer dinero. Pero hay otra persona que está estudiando porque a lo mejor tuvo un hermanito que tuvo un problema al nacer, ¿no? Y dice, y sufrió mucho su familia y todo. A ver, y me doy cuenta que Dios está moviendo mi corazón a que estudie para evitar que más personas sufran lo que nosotros sufrimos en la casa. Ambos están estudiando lo mismo, haciendo lo mismo. Nada más uno lo está haciendo para ganar lana y otro lo está haciendo por el bien de los demás. ¿Para qué hacen las cosas? ¿Qué creen que va a ser más valioso para Dios? Y es ahí donde vemos que lo que le importa a Dios es cómo te relacionas. Y es ahí el punto. O sea, ¿para qué haces las cosas? ¿Para tus propios beneficios egoístas y egocéntricos?
o porque realmente tú quieres ser de bendición a los demás. Ahora, decía Jesús, la visión, porque después empieza Dios, Jesús de Nazaret, no el de Durango, ¿no? Empieza y habla del ojo, dice, el ojo es una lámpara. Y a veces vemos y platicamos y se ha predicado mucho acerca del ojo, ¿no? Y dice esta parte, ayúdame leyéndolo, Jesús. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. De modo que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande es esa oscuridad? Hay una parte también que dice, y si tu ojo desquítate el ojo, ¿no? Y si tu mano es, móchate la mano. Entonces, aquí está hablando que la lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Qué pusimos a los lados? Jesús sigue hablando sobre cómo nos relacionamos con el dinero y las cosas que tenemos. Una comparación sobre el ojo como la lámpara del cuerpo, lo cual es una referencia a un dicho que la gente de su época solía decir para referirse a alguien. No como ahora. Como ahora. Ajá, sí. Como ahora decimos que es un dicho, dice así, alguien que es muy tacaño, tiene mal ojo. Como cuando decimos así aquí en Los Regios, que son codos. Por ahí hay un chiste del retrete. Creo que es clásico, ¿no? Bueno, así me enseñaron. Allá en Durango. Allá en Durango. ¿No saben ese del retrete? El del toilet, el del WC. ¿Tú? Decía, no, es que los de Monterrey, había una chava, ¿no? Va al baño, pues bueno, se sienta, hace sus necesidades y de repente ya se acomoda todo, voltea para bajarle y ve que se le cayó 100 pesos. Y luego los ve y dice, ay, qué asco, no voy a meter mi mano por 100 pesos. Y tira uno de 1000, pero por 1100 sí. Y lo agarra y se va. Entonces, así me presentaron que eran los de Monterrey, Son sí, codos. los regios. No. Entonces, O sea, lo que esta parte es cómo ves las riquezas. ¿Qué eres capaz de hacer por las riquezas? Hay gente que es capaz de ensuciarse por las riquezas, porque esa es su visión. No importa lo que yo haga y me ensucie con tal de tener dinero. Y este dicho que decían, oye, para referirse a la gente tacaña, como aquí que decimos, como decía, oye, los regios son codos. ¿Qué tiene que ver el codo? Bueno, así es el dicho, ¿no? ¿Cómo? Porque lo agarran y lo que enseñan es el codo. Ah, puede ser esa parte. Pero entonces decían, cuando alguien era tacaño, era codo, decían, tiene mal ojo. Y entonces, en la época de Jesús, lo que quiero decir es que cuando dice el ojo es la lámpara del cuerpo, Jesús quiere mostrar que muestra la forma de ver y cómo tratar las cosas como quienes somos realmente, las cosas materiales. La forma como tú lleves tus finanzas, la forma como tú te relaciones con el dinero, habla de cómo está tu corazón. Si lo que tú estás persiguiendo, pongo el ejemplo de los dos doctores, el que está estudiando y esforzándose por ganar lana, está diciendo cómo está su corazón comparado con el otro que se está esforzando y está tratando de hacer las cosas para ser de bendición a los demás, para curar una necesidad, un dolor de alguna persona. Cuando somos generosos, creamos muchas oportunidades y posibilidades, más que cuando nosotros somos tacaños. Regreso. El punto es, cuando leemos esta parte así, que si tu ojo está sano, y hablamos de la visión, ¿cómo ves las cosas? Si tú estás viendo las cosas como Instagram, como las Kardashian, ¿no? Como, no sé, influencer, ¿quién?
Mariana Rodríguez, ¿no? Otra, u otro, Danny Holland, ¿no? No, ese no es. Entonces, esa parte, ¿cómo lo vemos? O sea, ¿cómo estás viendo el mundo? ¿Cómo estás viendo las riquezas? ¿Cómo estás entrenando tu ojo? ¿Cómo estás entrenando tu ojo? Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Cuando tú estás viéndolo por egoísmo, cuando tú estás viendo solo tu propio beneficio, tú estás en tinieblas. Pero cuando tú estás viendo las necesidades de los demás, a lo mejor tu ojo está sano, porque por eso vino Dios. A eso vino Jesús. Y es ahí donde viene esta parte de Dios y las riquezas. No podemos poner a las riquezas por arriba de Dios. Y chavos, es algo que nos pasa. Y nos pasa siendo jóvenes. Empezamos a querer tener mucho dinero. Y hay muchos jóvenes que caen en ser dealers, ¿no? Por tener dinero fácil. Muchachas que se venden, ¿no? Se rentan con tal de tener dinero fácil. Y no es lo que quiere Dios. ¿Cómo estás viendo? A veces estás poniendo por arriba las riquezas y tener un estatus y verte bien y vestir ropa linda, ¿no? Traer los super tenis. Y no importa cuánto te ensucies. ¿En qué estás metiendo las manos? Como el ejemplo del retrete. Es esa parte que dices, wow, no podemos poner las riquezas por encima de Dios, ni por encima de tu prójimo. Es lo que está diciendo Dios. Y ahora, esta parte que se ríe Jesús. Porque estábamos investigando, bueno, no, el Daniel fue el que lo investigó. El griego. Dice, él usa, en griego así dice, recuerden que los evangelios están escritos en griego, y él usa la palabra griega mamón para hablar de las riquezas, qué significa en lo que confías. Así que cuando alguien diga, ¿qué? Es que confía mucho en sí mismo o en las riquezas. Ahora, ¿qué pasa cuando confiamos en nuestro dinero? ¿Qué quiere decir Jesús con riquezas injustas? ¿Cómo podemos ser libres del amor al dinero? No siendo mamones. No. Entonces, digo, lo pongo o lo pusimos un poco adrede, porque sí, así dice es en griego, no tiene nada que ver. Realmente dice en lo que confías, es lo que significa. Y jugamos un poco con este tema, porque alguien que es, y vamos no tiene que ver con el estudio, pero sí con la actitud. Cuando alguien es payaso, es todo lo contrario a ser humilde, a ser sencillo, a preocuparte por los demás. Hay gente que quiere llamar la atención, que quiere una posición. Ahorita decía, los que están atrás, que se vengan adelante. Y de veras caen mal, pero porque están metidos en su ego, en su egocentrismo, y ganan lana y la quieren mostrar. Hacen algo bien y quieren que les aplaudan. Y eso no es valioso aquí. Eso no es valioso en la tierra.
que vale es cómo sirves. Recordar a Jesús, que lavó los pies de sus discípulos siendo Dios. Queremos ver esta parte porque la forma como manejamos nosotros nuestras relaciones y la forma incluso como ocupamos los bienes aquí en la tierra, Dios lo observa. Y hay una parte que también vamos a ver ahorita para terminar, que muchas veces es difícil de entender, porque estamos pensando en la persona, en una de las personajes de los que se está hablando en este pasaje. Y no está hablando de esto, el enfoque no es esa persona, sino es el jefe de esta persona. Y vamos a hablar hoy de la parábola del administrador desleal. Vamos a tocar esta parte y cómo solo podemos tener una lealtad absoluta o a Dios o al dinero, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que dice este pasaje y ayúdame leyendo, Jesús, este tema. Está en Lucas 16, del 1 al 13. Dice, dijo también a sus discípulos, había cierto hombre rico, el cual tenía un mayordomo, y este fue acusado delante de él como derrochador de sus bienes. Su señor lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Entonces el mayordomo se dijo a sí mismo, ¿qué haré? Porque mi señor me quita la mayordomía. Cavar, no puedo. Mendigar, me da vergüenza. Ya sé lo que haré. Para cuando sea destituido de la mayordomía, para que me reciban en sus casas. Entonces llamó a cada uno de los deudores de su señor y le dijo al primero, ¿cuánto debes a mi señor? Él le dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu recibo, siéntate y de inmediato escribe 50. Después le dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo, 100 kilos de trigo. Él le dijo, toma tu recibo y escribe 80. Y el Señor elogió al mayordomo injusto porque actuó sagazmente. Pues los hijos de este mundo son en su generación más sagaces que los hijos de luz. Y yo les digo, con las riquezas injustas, gánense amigos, para que cuando lleguen... Y yo les digo, con las riquezas injustas, gánense amigos, para que cuando éstas lleguen a faltar, ellos les reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho, y en que lo muy poco es injusto, también en lo injusto, en lo mucho. Así que, si con las riquezas injustas no fueron fieles, ¿quién les confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fueron fieles, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué onda? Si vemos, dice, y el Señor elogió al mayordomo injusto porque actuó sagazmente. Y vas a decir, oye, pero no le debían 100. ¿Por qué le bajó la deuda al mayordomo? ¿No fue fiel con el Señor? Con su amo, ¿no? Y oye, y el otro le descontó 20 y eran 80. Entonces, le puso 80. Y es esa parte en donde dice aquí, ojo, dice esto, pues los hijos de este mundo, dice, son en su generación más sagaces que los hijos de luz. O sea, ese tema de cómo usan, el punto es de cómo usan los recursos. ¿Cómo los usas? ¿Cómo los puedes usar? Los recursos. Incluso los que corrompen
los usan para ayudar a otros y ganarse cosas buenas, cosas a su favor. Y vamos, si esta provisión que viene de Dios, ¿tú cómo la usas? ¿Cómo usas tus recursos? ¿Para tu propio beneficio o para beneficio de los demás? Aquí yo les puedo decir, ¿conoces cómo es Dios? Dios es generoso. ¿Y por qué tú no eres generoso? Oye, es que es dinero que le cuesta a mi papá. Sí, nada más que todo el dinero que te da tu papá, te lo gastas en tu carrito de Shane. Y no estás pensando en los demás. Y no estás pensando que hay una persona que no tiene ni siquiera otro vestido y usa uno. Y tú ahí los tienes. No, pero es que es de mi papá. Te puedo apostar que si tú haces el bien con sabiduría y porque Dios te lo puso, se va a alegrar tu papá y se va a alegrar Dios. Pero es esa parte. Nos estamos convirtiendo en personas bien egoístas. No nos esforzamos y estamos solo pensando en nuestro propio beneficio. Y es esta parte que pareciera que el Señor quisiera que el mayordomo desperdiciara su dinero dándole a otros, porque incluso lo felicita. Y era lo que decía, ¿qué dice esto del carácter de Dios? ¿Por qué Jesús lo pone así? Porque muchos de los bienes que vas a recibir son injustos. Probablemente tú no sabes el origen. El tema es ¿para qué usas esos recursos? ¿Cómo usas los recursos que Dios te da? Ese es el punto de hoy. Dios quiere que te relaciones, ahora sí, no persiguiendo las riquezas, sino que te relaciones bien con los demás. Hoy hay un punto importante. Alguien, hay una parte. ¿Alguien sabe de ustedes? ¿Alguien sabe de ustedes cómo se paga esto? ¿Cómo se paga lo de estudio? ¿Quién está detrás de lo que pone en estudio? A lo mejor algunos sí saben, ¿no? De los del grupo, quién pagó el sonido, los micrófonos. ¿Cómo? ¿Cómo? Y no es con los 10 pesos de las agüitas, y menos cuando se las roban y no meten el dinero de las agüitas, porque sí me he dado cuenta. Entonces, no es con eso. ¿Quién creen que hace esto y pone esto? Bueno, hay provisión de Dios en esto. Y lo puso en el corazón de alguien para darlo, para ponerlo, para comprar las sillas adecuadas, para poner las pantallas adecuadas, o sea, toda esa parte vino de alguien y vino de Dios. El tema es, ¿para qué lo usas? Porque hay oportunidad. Hay oportunidad de transformar al mundo. Y esas personas detrás de las que Dios proveyó o está proveyendo para pagar cada mes este lugar, ¿no? Porque se paga una renta aquí, se paga la luz aquí. Pero lo está haciendo para tocar tu corazón. Dios lo puso en alguien. Pudo ser, ahora sí, el decir, que lo usen ellos para hacer más dinero.
o que lo usen ellos para irse de vacaciones. Algo, esa es la razón que Dios da para cómo usas el dinero. ¿Cómo te relacionas con el dinero, con las riquezas? Y el valor que se ha creado aquí, pues es inexplicable. Exacto. Dios tiene planes cuando dice, y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Es porque Dios quiere, y si te trajo, porque quien te trajo fue Dios. Dios tiene planes para ti, ¿no? Dios tiene planes para ti. No es coincidencia que hoy estés aquí. Y te trajo, y Él puso en el corazón de que tuvieras un lugar en donde no fuera un lugar religioso, y no es invitarte a una religión, sino a una relación. Y si te quiere prosperarte, claro que te quiere prosperar. Claro que te va a dar el pan nuestro cada día. Te lo va a dar y te puede dar más. Si en el cielo las calles van a ser de oro, ¿qué no puede hacer Dios? Él lo hizo. El punto es en dónde estás poniendo tus ojos. ¿Tus ojos están sanos? ¿La forma como ves las cosas son las correctas? ¿O anhelas y añoras y ahí estás buscando el reconocimiento, el dinero, las posesiones? Hoy queremos ver como Dios ve, entender ese mensaje del monte. Y estoy convencido que el día de mañana tú vas a ser un factor de cambio, porque así dice el Señor, y serás de bendición. A lo mejor tú vas a poner tu casa, a lo mejor tú vas a abrir un lugar, no sé por qué, porque te vas a acordar que Dios puso en el corazón de unas personas que tuvieras un lugar seguro, un lugar donde le conocieras, sin un tema religioso. Y es esa parte que dices, wow, qué importante le eres para Dios. Le eres muy importante, porque hoy viniste, porque hoy estás aquí. Y claro, yo estoy convencido, Dios te va a hacer grande. Y hay muchas personas que tienen mucha lana, y están pensando en tener más lana. Y no están preocupados en hacerle caso a Dios. Pero hay personas que sí, Dios puso en su corazón, y Dios está diciendo a esas personas que tú importas, que tú le importas, que tú le eres importante. Y eso es lo que Dios quiere dejarte hoy. Dios quiere que sepas que todos esos anhelos de tu corazón son para que seas de bendición. Dios te quiere bendecir, ese es un hecho. Entonces, hay una parte que decía, no se puede amar a Dios y a las riquezas. Es muy diferente, porque vas a servir a uno y faltarle al otro. Y va a llegar un momento en que a lo mejor, por buscar agradar y obtener riquezas, te vas a ensuciar. Y es esa parte, por querer buscar eso que es valioso para el mundo. Es eso que es valioso, ese tesoro del mundo, de la sociedad, eso que es valioso para la sociedad, no es lo que es valioso para Dios. Lo que tiene valor para Dios es que te lleves bien con los demás, que tu corazón está sano, que tu ojo esté sano. Y Dios te va a bendecir. Vamos a ver más adelante el Sermón del Monte. Hay una parte donde dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo te va a ser añadido. Vamos a entrar a detalle más adelante. Pero hoy lo que quiero decir es, y se los digo de corazón, importas. A Dios le importas. Como está tu corazón, importa. Hoy platicamos en la mañana,
Si alguien te da una retroalimentación, es porque le importas. Cuando la hace de buena intención, le eres importante. Y no lo hace por llamar la atención. Cuando un amigo se acerca a ti, dices, es porque le importas. Cuando ustedes se preocupan entre uno y el otro, ¿saben quién puso eso? Dios. Y a través de ese amigo y esa persona que te dedica tiempo, que está preparando un estudio, Dios te está diciendo, importas. El día de mañana quiere que tú igual te relaciones con los demás y le digas a tu amigo, importas. Así que veamos esta parte. Los temas materiales, ¿sirven? Sí. Pero Dios quiere que los uses bien. Y si los usas para tener buenas relaciones con los demás, aunque los demás no entiendan, ¿no? Aunque los demás digan, ay, ¿cómo despilfarras la renta de ahí? Nadie ayuda. El día de mañana que tú lo hagas, todo viene de Dios. Él es el que provee. Yo únicamente le estoy haciendo caso al Señor. Y es lo que les vas a decir. Si te pone que ayudes a una persona, que pagues una beca de un estudiante, que le compres los útiles escolares una vez al año a la niña de la muchacha que ayuda en tu casa, que tú pagues su tarjeta de transporte de un estudiante y digas, a ver, una vez yo te voy a pagar ten esta tarjeta y es para tus camiones. No sé lo que vas a hacer, porque de veras esa tarjeta puede transformar a una persona y no tu carrito de Shane. ¿Dónde estás poniendo tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué quiere decir? ¿Dónde está lo que es valioso? Ahí está tu corazón. Tanto es así que dice un proverbio que entre todas las cosas guardadas, guarden su corazón, porque de ahí emana la vida. Entonces, si tenemos el corazón en un lugar que no tiene un valor real y de ahí emana tu vida, pues qué vida. O sea, no hay vida ahí. Y le voy a pedir al grupo que suba y vamos a volver a cantar esta alabanza, la primera que se cantó, con la intención de que mediten el inicio, de cómo estamos orando. ¿Cómo estamos orando? ¿No? Y tenemos que entender algo, que para Jesús no le importó el dinero, no le importó los bienes materiales, le importaste tú. Y es lo que Él quiere. Para Jesús vales tanto que fue capaz de dar su vida por ti. Sí. Lo importante para Dios es transformar tu corazón. Y a veces cuando oramos, estamos mostrando cómo está nuestro corazón. Y esta alabanza que vamos a cantar hoy, que la cantamos al principio, habla de eso. Habla de cómo está el corazón muchas veces y de esta persona que escribió esta alabanza. Y le está diciendo eso. Señor, ¿cómo está mi corazón? Y así inicia esta alabanza, hasta llegar a decirle, llévame a entender por qué fuiste capaz de entregarte por mí en la cruz. ¿Y sabes por qué fue capaz? Porque tú vales la pena. Tú vales la pena. Y valiste la pena de Jesús en la cruz. Y porque Jesús quiere transformarte, pero sobre todo quiere transformar a las personas que están alrededor de ti. Tú vas a ser de bendición, estoy seguro,
Y por eso hoy estás aquí. Sigue la letra de esta canción.